¿Cómo le va? Programa número 1 de Ayer en el Ascenso. Este envío que intenta rescatar lo mejor del fútbol más lindo, el que era el fútbol de los sábados, que ahora es fútbol de todos los días y que va a traerles a lo largo de 30 minutos protagonistas, hechos, campañas, campeonatos, momentos salientes del fútbol de los sábados, del viejo y querido fútbol de ascenso. Acompáñenos, hoy recordamos al Deportivo Español, campeón 1984. A fines de 1983 regresaba la democracia al país. El presidente era Raúl Alfonsín. Soda Stereo en 1984 grababa su primer disco y Mesa de Noticias era, con Juan Carlos Mesa, uno de los programas más destacados de la televisión. En el ámbito deportivo, sin embargo, una de las situaciones más salientes era que por segunda vez en la historia, en el fútbol argentino, un grande se iba a la B. El torneo de 1984 iba a tener por primera vez a Racing Club de Avellaneda, jugando en la segunda categoría del fútbol nacional. Por supuesto, ese equipo dirigido por Jorge Castelli iba a ser el candidato de todos para ganar el torneo y volver rápido a la primera división, como lo mandaba la historia de Racing. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el gran protagonista fue el Deportivo Español, dirigido por Oscar López y Oscar Caballero, que arrasó y dominó todo el campeonato desde las primeras fechas y llegando a coronarse con anticipación en aquel torneo de la vieja Primera B. Pedro Catalano era el arquero de aquel equipo, Zárate, Clide Díaz, D'Angelo y Luis Ojeda en la defensa. El mediocampo estaba integrado por Julio Crespo, Correa y Fernando Donaires, el número 10, y en la delantera estaban César Lorea, Luis Moreno y Centurión, los 11 que salían en cancha habitualmente para presentarse por la furia española. Por supuesto que había figuras en aquel equipo. Fernando Donaires, número 10 de gran calidad y seguramente uno de los jugadores con mejor pegada de la década del 80 del fútbol argentino. Y también, por supuesto, en la valla y bajo los tres palos, un hombre récord del fútbol nacional, Pedro Catalano. Bueno, Pedro, primera imagen que se te viene a la cabeza cuando recordás aquel campeonato del 84. Y el final porque me quedé yo con la pelota del final y yo ya sabía que cuando me la sacaba de encima terminaba el partido, que así le apunté casi para el lado de la platea como para que quede la pelota por ahí y bueno, eso es lo que siempre me quedó como recuerdo, ¿no? La última pelota que cuando uno se la saca de encima termina y ganás, por supuesto, la satisfacción hermosa. Venía con cierto recorrido en el ascenso, en Villa Dálmine, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente. Contanos un poquito de esa trayectoria. Sí, yo tuve la suerte de poder ganar mi primer campeonato en mi primer año que me dedico como profesional. O sea que Dálmine me da la posibilidad de ficharme y tenerme ahí como tercer arquero y en la quinta fecha ya estoy jugando de titular y fui titular todo el año y el equipo asciende a la B. Y después vengo acá. Estoy 3-4 años en Español y vuelvo a tener otro ascenso. También 79, ¿no? Claro, el del 79. O sea que ya venía con unos cuantos años de ascenso. Y después, bueno, el más grande, que fue el del 84, que es posicionar al club en la primera división. Y con respecto a ese campeonato del 84, lo que era el preparativo, sabemos que es un campeonato muy especial con la presencia de Racing y de otros equipos importantes también, ¿no? Lanús, Gimnasia y Grima de la Plata. ¿Cuál era la expectativa de un Deportivo Español que podía estar ahí, pero digamos no se esperaba tan en la lucha? No, pero sabíamos que iba a ser un campeonato para nosotros durísimo, porque habíamos terminado último en el promedio del descenso, es decir, arrancábamos último, habíamos zafado del descenso en un desempate en la cancha de Sarmiento de Junín contra Central Córdoba. Entonces quedamos en una posición, íbamos a arrancar muy incómoda y bueno, en el club se produce una depuración bastante importante. Llega Oscar López y Oscar Caballero y creo que ellos son los grandes hacedores de no solo del campeonato, sino después de todos los años posteriores que han venido, porque han marcado una forma de trabajo, una disciplina en el club que antes no había, se han renovado todos los sectores, me refiero a los médicos, utileros, la gente que manejaba el marketing, la ropa,
O sea, ellos renovaron todos y lograron insertar en ese equipo algunos jugadores que habían militado ya por la A y circunstancialmente estaban en la B, y bueno, y algunos que quedamos, entre ellos yo, armaron un equipo como para afrontar esa situación, y con el correr de los partidos nos fuimos dando cuenta que por escapar abajo estábamos llegando arriba, y bueno, y así fuimos hasta el final, ¿no? ¿Qué era lo mejor que tenía ese equipo, Pedro? Porque muchos hablan de la solidez defensiva, pero también era fuerte adelante, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que más se destacaba era el orden que tenía, y no tenía desesperación. O sea, nosotros quizás éramos los punteros del campeonato, pero no íbamos a ninguna cancha a atacar, porque sabíamos, el mensaje era muy claro el que teníamos nosotros, pasar la línea de la pelota, esperar, y cuando se robaba ir rápido de contra. O sea que Español se agrupaba rápido cuando la perdía, y se desplegaba también rápidamente cuando conseguía el balón. Por eso que era un equipo muy ordenado y era muy difícil poder entrarle, ¿no? Ese creo que para mí era uno de los grandes secretos. ¿Fue un condimento especial que estuviera Racing en el campeonato o no le daban importancia? No, para nosotros era un incentivo, Uno siempre miraba la fecha a ver cuándo le tocaba jugar con Racing, porque imagínate, los que jugábamos en el ascenso nos gustaba jugar con los clubes grandes, con clubes que tenían roce de primera. Racing toda su vida fue de primera. Entonces, para nosotros era un incentivo. Lo mismo pasaba con Gimnasia. Y bueno, y algunos otros clubes que eran siempre los candidatos eternos del ascenso, Morón, Estudiantes, Lanús. Es decir, pero bueno, como te decía, esperábamos ese partido, y los dos partidos empatamos con Racing. ¿Algún partido que recuerdes en particular, Pedro, de aquella campaña? No, quizás es ese partido de Racing en cancha de Racing, porque era un partido que estaba muy hablado, el técnico de ellos metía mucho picante, entonces uno le fue dando importancia, pero hubieron partidos donde realmente Español, caso jugar un partido en Estudiantes de Buenos Aires, donde uno ya vislumbraba que el equipo, por la circunstancia, porque cómo se daba el partido, por todo lo de afuera, el entorno, y Español realmente se ponía los pantalones largos, y ahí te das cuenta que sí, este equipo está para grandes cosas, ¿no? Fue una sensación el Español de 1984, a punto tal que cuando salieron campeones visitaron al presidente Raúl Alfonsín, ¿no, Pedro? Sí, estuvo acá. Él vino acá al club en un almuerzo previo a un partido, creo que con Defensores de Belgrano, ya una vez que nosotros habíamos obtenido el ascenso. Sí, realmente fue un equipo que arrasó, porque creo que hicimos más del 80 y pico de puntos, algo así, y le sacamos a Racing una ventaja importantísima, creo que 17 puntos, una cosa que no era difícil de entender el rendimiento de ese equipo, sí. Para los de afuera, para nosotros no, porque estábamos el día a día, sabíamos cómo trabajaban los técnicos, sabíamos el rendimiento de los jugadores, que así nos dejaba más que satisfecho, pero la gente no lo entendía, ¿no? La gente, inclusive muchos siempre hablaban de que era una rachita y en cualquier momento Español caía, ¿no? Bueno, lamentablemente tuvieron que esperar. 32 años después, Pedro, ¿cómo analizás aquel campeonato? ¿No? Ha pasado mucha agua bajo el puente, las cosas han cambiado. Español tuvo una crisis institucional muy grande y está tratando de resurgir. ¿Cómo se valora aquel campeonato que lo llevó a primera por más de 15 años? Y se valora mucho, y sobre todo, perdón, la gente lo valora mucho, porque uno se da cuenta ahora lo que cuesta, y Español, sin embargo, gracias a aquel campeonato permaneció 14 años, ¿no? O sea que tuvo segundos puestos, tercer puesto, liguillas, prelibertadores, campeonatos internacionales como Conmebol, o sea que ese campeonato fue realmente para el club un montón de cosas, significó darle un prestigio y un roce que, si bien ya antes había ascendido a primera, había durado solamente un año, allá por el 66, 67. Entonces yo creo que ahora se valora mucho más. Si uno viene y mira y ve la realidad del club, es como que uno añora
esos tiempos, ¿no? Y la última, cuando ascendieron y cuando viene el hecho de enfrentar la primera división, ¿surge en el jugador la duda de decir estaremos a la altura? ¿Pensaste que iba a ser efímero? ¿Te tenías fe? ¿Le tenías fe al equipo? Y no, realmente uno no sabía con qué se iba a encontrar, inclusive no sabía el rendimiento que uno iba a poder tener, era todo una incógnita, ¿no? Por lo menos para mí. Uno siempre tiene la fe de que las cosas le van a ir bien, pero ya te digo, yo no hice divisiones inferiores, ya empecé con edad de profesional grande, de 23 años, o sea que para mí era todo un desafío, pero siempre los técnicos que estaban, que fueron la dupla, me dieron mucha confianza y siempre confiaron en mí. Entonces eso me tranquilizaba y sabía de que las cosas me iban a salir bien. Por suerte a ellos no lo defraudé y yo tampoco, ¿no? A punto tal de ser hombre récord en el fútbol argentino, ¿no? Porque en primera división seguís teniendo ese récord, ¿no? 333 partidos, digo bien, continuados al arco de Español. Sí, en realidad son 344, pero no sé, debe haber alguna, quizás los internacionales no se contabilizan, ¿no? Son solamente del torneo local, pero son 344, sí, pero bueno, no solamente eso, me dio la posibilidad de también ser el hombre de que más partidos jugó acá en el club, con más de 600 partidos, o sea que fue un espaldarazo muy grande poder haberme asentado en primera división. Yo mientras Español estuvo en primera, yo estuve 10 años con ellos en primera, ¿no? Más el ascenso, y falté un solo partido en 10 años en la primera división, o sea que para mí fue muy, muy importante y bueno, y como que me di cuenta que podía jugar. Pedro, mil gracias. Ha sido un placer poder entrevistarte y recordar este lindo momento de Español que marcó toda su historia. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos y a toda la gente. Un abrazo grande. Cine Teatro Helios. Arte, cultura y diversión en Ciudad Jardín. Las obras consagradas ahora en tu barrio. Consulta nuestra cartelera de noviembre y diciembre. Cine Teatro Helios. Boulevard San Martín 3076 a metros de la estación Palomar. Almacén Natural. El lugar de cosas ricas y sanas en tu barrio. Guarnique 2215, Ciudad Jardín. Octanos Jeans. Ropa para gente con onda. Búscalo en los mejores negocios de tu barrio. Pizzería y parrilla El Quebracho. Un ambiente cálido en Martín Coronado. Presidente Perón 6611. Consulta por nuestras promociones. Toda la información sobre seguros está en El Seguro en Acción. Ingresá en nuestra página web www.elseguroenaccion.com. Arechaga Negocios Inmobiliarios, la mejor opción de compra-venta en Capital y Gran Buenos Aires. Emilio Castro 6456. Perfumerías Ailén, todo para el estilista y los mejores artículos de belleza. Urquiza 4837 en el corazón de Caseros. Remis Ciudad Jardín, seguridad y puntualidad en el transporte. Viajes al interior del país. 4843-9350. Todo Fútbol, tu lugar de fútbol en Villa Bosch. Remeras deportivas, atención a clubes y sociedades de fomento. Santos Vega, 7934 en el corazón de Villa Bosch. Gimnasio Cross, siempre junto al Deportivo Español. Consulta por nuestras actividades. Rossetti 6237, frente a la estación El Palomar. Electro Hogar Luján. Reparación y venta de artículos del hogar. Atención a las grandes marcas. 25 de mayo 280 Luján. Veterinaria Ciudad Jardín. Profesionalismo y amor por sus mascotas. Libertad 2212 en Ciudad Jardín. La Martina Casa de Campo. El mejor lugar para vacacionar en la ciudad más linda del país. La Martina Casa de Campo. San Rafael, Mendoza. Escuela de Taekwondo en Martín Coronado. Abierta la inscripción para niños y adultos. Presidente Perón 6611. Ayer en el ascenso apoya la escrituración definitiva de los terrenos de Justo José de Urquiza en Loma Hermosa. El duro torneo de la Primera B de 1984 seguía su curso. Y en la 16ª fecha, Deportivo Español cae derrotado frente a Defensores de Belgrano por 1-0 en calidad de visitante. A la vez que Racing Club de Avellaneda, candidato de todos, vence en el cilindro 5-1 a Almirante Brown. Esto le permitió a los de Jorge Castelli acercarse en las posiciones. Sin embargo, a partir de allí, el Deportivo Español enfiló
hilaría una serie de triunfos que lo llevarían a lo largo de la segunda rueda a coronarse como campeón en ese último partido en cancha de Atlanta, justamente frente a los del Bajo Núñez, con una gran actuación de Fernando Donaires, frente a su gente y pudiendo dar la vuelta olímpica para llegar a la elite del fútbol argentino por segunda vez en su historia. La solidez defensiva, a la vez de las buenas actuaciones de los delanteros, hicieron que el Deportivo Español fuera la sensación de ese campeonato. Uno de los baluartes de esa defensa fue Clide Héctor Díaz. Clide, primera imagen que se te viene a la mente con aquel campeonato del 84. El día que D'Angelo, el marcador central, el compañero y amigo mío, me fue a buscar, yo estaba entrenando en Lanús, a punto de firmar para Lanús, me vino a buscar a escondidas porque Río Seoane quería charlar conmigo. Yo pedí permiso a la gente de Lanús oportunamente, no me lo dieron. Bueno, el que avisa no traiciona, me reuní con Río Seoane y me hizo una oferta superadora y me acuerdo de ese día como si lo estuviera viviendo hoy. Venir mi primer día de entrenamiento al Deportivo Español, encontrarme con un montón de jugadores de primera división y dije, creo que no me equivoqué y el tiempo me dio la razón, ¿no? Porque... Vos, Clide, un jugador que ya venía con un bagaje en primera división, en Huracán fundamentalmente, y venir al Deportivo Español, un Deportivo Español que no era el candidato de todos, al contrario, todos sabemos que lo era Racing Club, ¿no? El picante, la sal de ese campeonato fue el hecho de un grande en la B, ¿no? Sí, no solo Racing, estaba Gimnasia Grima La Plata, estaba Defensores de Belgrano, que en aquellas épocas era un club durísimo, Lanús. Pero te lo voy a graficar. Cuando en ese momento yo venía de estar 6 meses en Vélez Sarsfield y Vélez me quería renovar el contrato a préstamo y yo quería vender el pase. Me quería comprar una casa, ¿viste? Bueno, todas esas ilusiones que tenemos todos cuando somos bastante más jóvenes. Y aparece Lanús y en el interín, como acabo de contarte recién, viene el Deportivo Español a buscarme. Cuando yo vuelvo a mi casa de esa reunión con Río Seoane y le cuento a mi mujer y a mi padre que yo había arreglado en el Deportivo Español, durante una semana no me hablaron. Pero vos estás loco, me decía mi papá, vení de jugar en Vélez, en primera división y vas a Español, que es el último promedio de la B. Porque encima claro, el último promedio. Era el último promedio. Y yo le decía, papi, quédate tranquilo porque los compañeros que tengo, Donaire, Crespo, Pedro Catalán, pim, pum, yo le vendía a mi viejo como que era una linda experiencia la que yo iba a vivir. Me imagino la alegría final, ¿no? Con el diario del lunes. La alegría del final fue... Para tus viejos, digo, ¿no? Para tu familia. Exactamente, porque además era un grupo de muchachos que éramos todos de primera división y queríamos demostrarle al ambiente del fútbol que circunstancialmente estábamos en la B. Y le salió bien. Charlábamos con Pedro hace un rato también de lo importante que fue la mano de López y Caballeros, ¿no? Una dupla técnica de las primeras del fútbol argentino, por lo menos de las primeras que yo recuerdo, y que formó un grupo muy sólido, no solo desde lo futbolístico, sino también en lo humano, ¿no? Que es fundamental. Sí, como todo grupo, todo equipo que sale campeón, creo que se sustenta primero en una base humana muy buena y a partir de ahí jugadores que se han potenciado en distintos equipos y aquí en Español pasó lo mismo. Creo que se alinearon los planetas porque los dos Oscar, López y Caballero, con la colaboración del profe De Santi y todo, nos tenían al trote todos los días y acá no había tiempo. Nosotros los jueves, los miércoles hacíamos fútbol. Y yo te cuento lo que era el pesaje en la balanza de Crespo y de Donaire. Si pesaban 30 gramos más no hacían fútbol. Entonces estábamos todos, viste, que sabíamos que con López y Caballero no podíamos estar distraídos un minuto. Y creo que eso nos llevó también a la conformación de este gran plantel que fue aquel equipo campeón, ¿no? ¿Fue tu mejor año futbolístico, Clide? Yo, gracias a Dios, mira, fui muy parejo en mi carrera. Yo tuve muy buenos años en Huracán. Tuve muy buen año acá en Deportivo Español, estuve 3 años y la verdad el primer año en el ascenso, pero después peleamos el campeonato con River, nosotros al año siguiente cuando River tenía un seleccionado. ¿En campaña terceros terminaron? Sí, terminamos por diferencia de gol, Newell's nos sacó un gol de diferencia con igualdad de cantidad de puntos. Yo me considero un jugador regular, pero con rendimientos aceptables a lo largo de toda mi carrera. Tuve muy buenos años y uno de ellos fue en el Deportivo Español.
Ya, digamos, encarando lo que fue segunda rueda, entrando en el final de campeonato o por lo menos hacia la conclusión, ¿ustedes tenían la seguridad, tenían esa sensación de que iban a ser campeones pese a la presencia de Racing y Defensores acechando? Sí, humildemente te digo, nosotros desde el primer día nos encontramos un día con Guillermo Zárate en la vieja sede de agremiados, que estaba donde está ahora, pero un edificio totalmente distinto. Salta. En la calle Salta. Un día vamos al dentista, coincidimos Guillermo, Chupa Zárate y yo, con Daniel Severiano Pavón, número 9 de Racing de aquellas. Y cuando termina la entrevista que habíamos tenido circunstancialmente en el hall de espera del dentista, nos dice Pavón, dice, bueno, dice que tengan buen campeonato. Y él lo dijo humildemente, ¿viste? Porque no lo tomé de ninguna manera como agrandado, ni mucho menos. Dice, y bueno, estamos con el caballo del comisario, Racing es Racing. Y se fue. Y nos miramos Chupa y yo y dijimos, este no sabe con quién se metió. Desde el primer día, te lo juro, nosotros pensábamos que íbamos a salir campeones. Después nos ayudaron muchísimo los resultados, porque si mirás la tabla de ese año, a Racing creo que le sacamos como 10 puntos al final de la carrera. O sea, no perdíamos o más, sí. Nosotros no perdíamos nunca, teníamos la convicción de que cada sábado para nosotros era un escalón más para llegar a la A. En lo que hace a la solidez del equipo, se hablaba mucho de la solidez defensiva, pero también era fuerte en ofensiva. ¿Cuáles eran las figuras de ese equipo, si vos tenés que mencionar alguno? Y yo creo que así figura por la cantidad de goles que hizo Fernando Donaire, fue una cosa de loco, hizo 26 goles, los goles de tiro libre que hizo en la cancha de Lanús. Qué pegada que tenía, ¿no? No, impresionante. En la cancha de Lanús le ganamos 1-0 a Lanús con gol de tiro libre de Fernando desde la mitad de la cancha. Molteni era el arquero, le rompió el arco. Yo tengo la foto del diario Crónica, la pelota está entrando ovalada en el ángulo y le pegó, te juro, desde la mitad de la cancha. Otra de las figuras, Luis Moreno, un gran jugador que de haber tenido otra prensa seguramente hubiera sido un monstruo, para mí como lo fue. Lucho Correa la rompió ese año y nosotros teníamos una solidez defensiva con Pedro, que fue el año de despegue de Pedro para su enorme carrera después. Creo que en esos pilares se basó la solidez del equipo, ¿no? Cuando recordás, Clide, mirando así atrás aquel campeonato, ¿qué sentís? Y mucha nostalgia, mucha alegría, qué sé yo, estar hoy trabajando de nuevo en el club por segunda etapa en mi vida, tercera en realidad, una como jugador y dos como gerente, me retrotraigo a lo que era este club en otra época, 25.000 socios, los domingos esto era una romería de gente, esta confitería donde ahora estamos participando de esta entrevista era impresionante, venir un sábado a la noche, he venido a bailar en carnavales, o sea, a mí este club me trae, además de la sangre, ¿no? Porque yo soy nieto de españoles, nieto de gallegos, y la remembranza de toda aquella época me trae alegría, me trae muy buenos recuerdos, ¿no? ¿Qué mensaje para los más chicos que por ahí empiezan en el fútbol y que a la vista de un logro como ese, tal vez sea el de que los más chicos también pueden llegar, ¿no? Sí, mirá, todo es cuestión de proponérselo. Dicen, viste, hablando con gente amiga de mi misma época, dicen, no, lo que pasa es que los pibes ahora no miran fútbol, se la pasan todo el día con los celulares. Sí, evidentemente la vida deportiva de los chicos ha cambiado, hoy ya no hay tantos potreros como había en nuestra época, pero yo creo que hay algo que no cambia, las ganas de querer ser alguien en la vida, ¿viste? Las ganas de querer triunfar, cualquiera sea la profesión que vos lleves adelante, ahí está la gran diferencia. Yo darle consejo a los pibes, amen lo que hacen, amen lo que hagan, amen por sobre todas las cosas, sean, digamos, con uno mismo, fieles a una idea y las cosas se consiguen en la vida. Bien, Clide, para el final simplemente, y volviendo a aquella memoria, ¿no?, de 1984, aquel último partido, el de la coronación frente a Defensores de Belgrano en cancha de Atlanta, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste el postpartido, el final?
Y la verdad fue una alegría increíble, la cancha llena, gente entrando a la cancha después del partido a festejar con nosotros, lo que era ni más ni menos que la coronación de un año brillantísimo y el gran recuerdo y la gran suerte que tuve al otro día de salir en la tapa de uno de los diarios más importantes del país, que tiene un hombre tocando un instrumento. De la corneta. Exactamente, el de la corneta. Junto con Lorenzo Ojeda, que nos conocíamos los dos de haber jugado en Huracán juntos. Cuando se retira Jorge Carrascosa, debuta Lorenzo Ojeda, yo ya jugaba como número 6 ahí. No, un recuerdo imborrable para toda la vida. Encima tengo plastificado aquella hoja del diario, porque son los recuerdos que te quedan para siempre. Lidia, ha sido un enorme placer charlar con vos y recordar aquel momento. Lo mejor para vos. Muchas gracias y bueno, agradecerles a ustedes porque este tipo de recuerdos endulzan el alma. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión de Ayer en el Ascenso, recordando al Deportivo Español, que marcó un hito en el fútbol de los sábados, que arrasó con aquel campeonato de 1984 para dejar al equipo hispano con sus mejores años, casi más de 15 en la primera división del fútbol argentino. Nos reencontramos en 7 días, recordando a otro gran campeón, por supuesto, y con mucho más fútbol de los sábados. Muchas gracias por haber estado del otro lado.